La ley, o mejor dicho, los beneficios de la ley del Espíritu, porque tiene beneficios, no solo obligaciones, no solo las características que estuvimos hablando la semana pasada, sino que tiene beneficios. Para los que se han despistado un poco o están poco atentos, vamos a hacer un pequeño repasón rapidito de 1 minuto, donde Dios, la verdad es que no necesitaba poner ninguna ley específica para el ser humano, porque cuando creó a Adán y Eva, ellos estaban en el lugar perfecto de Dios, andaban desnudos delante de Dios, no se avergonzaban, ellos se paseaban por el huerto, Dios se paseaba con ellos y no había ninguna ley que marcarles. Pero entró el pecado, ¿os acordáis? A través de la serpiente. Y entonces Dios dictaminó la primera ley. A ver, ¿quién se acuerda? La paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Esta es la primera ley que puso Dios, que es una ley inmovible por toda la eternidad. Nada la puede quitar, como todas las leyes, como si hemos dicho muchas veces que tenemos la ley de la gravedad, donde si yo cojo algo y lo tiro, va a caer. Siempre, ayer, hoy y mañana, porque es la ley de la gravedad. Así la ley del pecado es lo mismo. Quien peca, pues tiene que morir. Entonces Dios nos da sus leyes morales, que es la segunda ley, ¿os acordáis? La segunda ley es las leyes morales que nos da Dios para, a través de estas leyes, llegar a Dios. Pero por causa del pecado es imposible, porque no hay nadie que no transgrediera una de las leyes. La primera ley es la primera de las leyes morales de Dios es: amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus ganas y con todas tus fuerzas. ¿Alguien está tocando algo? ¿Ahí? Ahí. En el nombre del Señor, silencio. Amén. Las leyes en que Dios dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todas tus ganas. En algún momento de la vida alguien no ha amado a Dios sobre todas las cosas y ha amado otra cosa, ya ha transgredido la ley. Una vez ha transgredido la ley, ha pecado. Y la ley, ¿cuál es que dice? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces la segunda ley no podía evitar la primera. Así que Dios dispuso unos ritos, dispuso unas ordenanzas por la cual el ser humano se acercaba a Dios y podía evitar la ley del pecado, hasta que llegara el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual no borra el pecado, lo elimina, lo deshace como si no existiera. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos, Él los convierte blancos como la nieve, como si nunca hubieran existido. ¿Ustedes se imaginan en la nieve una mancha de sangre? Se ve, pero a 100 leguas de distancia. Pero Cristo no la limpia, Cristo la elimina, la borra, nunca ha existido. Esa es la ley del Espíritu, por la cual ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Todo esto ya lo hemos explicado en las otras conferencias. En la semana pasada hablamos de lo que significa andar en el Espíritu, las características. Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, tenemos que hablar, tenemos que meditar en las cosas del Espíritu, tenemos que vivir en las cosas del Espíritu. Ya explicamos lo que significaba todo eso. No significa que estás todo el día Espíritu, Espíritu, sino que tu actitud y tu forma de vivir es una forma de vivir recta, como Dios quiere, bajo las leyes morales de Dios. Y si pecamos, abogado tenemos en el cielo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros no vivimos en el pecado. Nosotros no nos alegramos del pecado, nosotros no nos regocijamos en el pecado, sino que cuando pecamos nos duele. Ese es el que vive en el Espíritu. Como el pecado le dolió a Cristo
tanto le dolió que cada clavo estaba clavando los pecados, con cada gota de sangre que tiraba, estaba sanando los pecados de este mundo, pero no de todos. Porque uno se puede decir, ya Cristo hizo el sacrificio, ya no tengo que hacer nada yo. Pero eso no lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer otra vez atentamente Romanos 8:1, que con este versículo empezamos este estudio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Lo estás? Si estás en Cristo Jesús, nadie te puede condenar. Pero si no estás en Cristo Jesús, la ley del Espíritu no aplica para ti. Y entonces, aplica, ¿qué ley? La primera, la paga del pecado es la muerte, es el sufrimiento. Muchas veces decimos que la muerte en nosotros es el sinónimo de que vas a desaparecer, de que te vas a desvanecer, pero en la Biblia no es así. En la Biblia la muerte es un lugar de sufrimiento, es un lugar separado de la presencia de Dios. Esto es la muerte. Y muchas veces esa muerte empieza aquí, en vida, cuando tú pecas y tienes unas consecuencias que te hacen sufrir, porque un día decidiste alejarte de la presencia de Dios. Y aquí empieza la muerte. Y continúa hasta la otra vida, que en Apocalipsis, cuando llegaremos a ese momento de estudiarlo, dice que es la segunda muerte. Porque no te bastas con morir aquí una vez, sino que tienes que morir otra vez. Pero los que tienen la ley del Espíritu, resulta que es al revés. Nacen 2 veces y mueren una. Porque nacen el día que nacen de la vientre de su madre, nacen el día que el Evangelio les florece y son sellados con el Espíritu Santo, y mueren pues el día que se tienen que ir con el Señor. O en el caso de que pueden ser, hay algo aquí que hace contacto. Y en el caso de que el Señor venga a buscarnos, imaginaros que nos pasa como Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. No quiero que pase por la muerte, ya está bien, se ha portado bien según mi carácter, es mi amigo y yo no quiero que pase por estas cosas. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ahora hemos leído, el hermano José nos ha leído 7 beneficios que tienen las personas que viven en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que la ley del Espíritu aplica sobre ellos. La primera de los beneficios lo vamos a encontrar en el versículo 11, donde dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es una de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, el poder. Un poder que no hay nada en la eternidad, nada en el universo, ni las huestes de maldad que lo puedan hacer, que es resucitar a un muerto. Pero el Espíritu Santo sí, resucita a los muertos. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando creímos en Cristo, nos resucitó para vida espiritualmente. Pero el Espíritu Santo no es frenado solo por el espiritualmente, sino que nuestra parte física también la quiere resucitar. Así que con su poder resucitará a los muertos. Vamos a leer Efesios 1:20, a ver si nos corrobora esta verdad, la Biblia. Y nos dice la palabra de Dios que la cual el poder del Espíritu Santo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ese poder es el que tenemos en nosotros, los que andamos
según el Espíritu, no según la carne. Los que no satisfacen los gustos de la carne, sino que pelean contra la carne mediante la ley del Espíritu Santo. Y es luego otra de las cosas que hará el Espíritu Santo y que está haciendo en nosotros, los que aplicamos la ley del Espíritu, es que va a vivificar y nos va a transformar a la imagen de Cristo. Así que cuando lleguemos al cielo, todos seremos pequeños Cristos, todos seremos semejantes a Él. Y aquí, ¿a quién nos pareceremos? ¿A quién nos tenemos que parecer? A Cristo. Entonces, esta obra, el Espíritu Santo ya la ha empezado a hacer. Cuando yo veo a mi hermano José, a Conchita, a Nelly, a cada uno de ustedes, yo tengo que ver a Cristo en ti. No tengo que ver tu persona, no tengo que ver tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, sino que tengo que ver a Cristo y a este crucificado. Así lo dice la palabra de Dios. Así que 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, nos dice claramente que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser cambiados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Esto lleva un proceso. ¿No hemos cantado la canción del proceso? En el proceso, en el proceso, este es el proceso en que Dios, el Espíritu Santo, cambia una naturaleza de carne, de pecado, en una naturaleza santa a la imagen de Cristo. Y este proceso, ¿cómo lo hace? De gloria en gloria. Podríamos traducirlo de victoria en victoria. Hoy se te presenta la tentación, vamos a poner a Doña Rosa, como siempre hacemos, de cogerle la pinza a la vecina. Y se te presenta esa tentación que se llama robar. Uy, justo yo estoy ahí, la pierna en la ropa, y empieza y no sé qué hacer, y me he dejado las pinzas en casa, y la de la vecina, ahí resplandeciente, ahí están brillando, cógeme, están diciendo, cógeme. Esa es la tentación. Pero ella lucha contra esa tentación. No, Señor. Eso se llama robar. A ti no te gusta y se llama pecado. Y en mi vida aplica la ley del Espíritu. Por lo tanto, aunque me cueste más, tendré que ir a casa, coger mis pinzas, subir al tejado, tender la ropa, pero lo tengo que hacer. Porque si cojo las de la vecina, sin pedirle permiso, pues se puede enojar, puede pensar que yo tengo la libertad para hacer lo que me dé la gana y puedo serle de tropiezo. Que esa es una de las partes también que un cristiano no tiene que hacer, ser de tropiezo a los demás. Y con esa victoria, esa es la primera victoria, llega la segunda prueba. Y la segunda prueba resulta que su hijo ese día llega furioso a la casa porque le ha ido mal el trabajo y mamá, no me has hecho la comida. Y Doña Rosa se enciende en ira y dice, no. Un hijo de Dios no tiene que encenderse en ira. Hijo mío, perdóname, ahora te hago la comida corriendo. Y la dulce palabra calma la ira. Y entonces ella, la segunda victoria. Y así, una detrás de otra y una detrás de otra. Y nos vamos transformando a la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Cada uno que se ponga su ejemplo en lo que tenga que ponérselo. Y por otro lado, nos encontramos que somos transformados en esta vida, sí, pero en el día de marcharnos también seremos transformados. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Corintios 15, 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible, que es nuestra carne, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto, hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Algo que está corrupto, algo que va a sufrir la putrefacción. El Espíritu Santo lo va a vivificar, lo va a resucitar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita,
sorbida es la muerte en victoria. ¿Nadie dice amén? Amén. ¿Dónde está el poder de la muerte si la ley del Espíritu nos da vida? No hay. Es un paso que tenemos que pasar. Y nuestro cuerpo, que un día se lo han comido los tiburones, un día un cocodrilo se ha comido una pierna, otro día lo que pueda pasar se ha deshecho en polvo, pero cuando el Espíritu diga es el momento de la resurrección, a Él no hace falta que le digan nada. Resucitarán nuestros cuerpos de nuevo, gloriosos, a la imagen de Jesucristo. Amén. Este es el primer beneficio, ser vivificados. Imaginaros qué es bueno tener la ley del Espíritu. El segundo beneficio, vamos a ver el versículo 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios es lo más maravilloso que hay. Porque imagínate tú que eres guiado por tu propio espíritu y los errores que has tenido que pasar y las calamidades que has tenido que sufrir y las consecuencias que has tenido que sufrir porque te has equivocado en casi todo, pues llega un momento que dices, ahora me dejo guiar por el Espíritu. Y si me dejo guiar por el Espíritu, pues supongo que el Espíritu, como es el Espíritu de Dios, no hay errores, no hay fallos, no habrá pecados, equilicua, tal cual, ni errores, ni fallos, ni pecados. ¿Qué podemos decir que es ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues la primera cosa que nosotros sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo es porque estamos en la verdad. Porque estamos viviendo en un mundo de mentiras. ¿Qué nos dice Juan 16:13? A ver qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan. Nos dice que los cuales, Juan 16:13. Te has dejado el 6. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recordémonos que ahí estaba Cristo. Y Cristo les está diciendo lo que pasará cuando venga el Espíritu, cuando Él ya no esté. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. El Espíritu no te va a llevar nunca a la mentira, te va a decir la verdad. La verdad a veces es dura, la verdad a veces es cruel, pero lo peor que hay es creer una mentira y seguirla. Porque la mentira te va a llevar a un lugar que luego no vas a tener escapatoria. Pero la verdad te va a decir, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Mejor entrar en el cielo tuerto que con toda la vista irte al infierno. Esa es la verdad. Es duro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es duro que si tu móvil te hace caer porque te lleva a relaciones que tú no quieres? Imagínate que tienes a alguien que te está enviando mensajes. Imagínate que a través del móvil tú entras y empiezas a mirar pornografía o empiezas a hacer cosas que a Dios no le gusta. ¿Y verdad que es duro coger el móvil y arrancártelo y tirarlo a la basura? O más duro todavía, tener el móvil y tener la fortaleza de hacer lo correcto. Eso es arrancarte el ojo, eso es arrancarte un miembro, esa es la fortaleza que pide Dios de ti. Porque más vale que tengas esa fortaleza y que te cuides, que no que te vayas tú y el móvil a un lugar donde estarás ay, 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 uy, uy, uy. Entonces mejor que hagamos lo que nos toca hacer. Y donde no hay cobertura, muy bien. Y donde no hay cobertura, amén, amén. Así que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos están en la verdad. Además, en Hechos de los Apóstoles nos va a dar un ejemplo de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 y versículos 19 y 20. El apóstol Pedro no se atrevía nunca a predicar a los gentiles. Él nunca había entrado en una casa de gentiles. Él se creía que era santo al ser israelita, pero el Espíritu Santo lo guió
hacer lo que tenía que hacer. Y mientras Pedro pensaba en la visión que tuvo de un lienzo lleno de animales, etcétera, etcétera, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira, hermanos, ustedes han escuchado muchas veces: Dios me ha hablado. Es que Dios me habla. Es que Dios me ha llevado por este camino. Es que Dios me ha llevado por otro camino. Esto nos pasa a todos los cristianos. Lo que pasa que unos lo expresan de una manera, otros lo expresan de otra. Pero a todos nos pasa. Todos los que tenemos el Espíritu Santo sabemos cuando el Espíritu Santo nos guía. Y sabemos, después de lo que hemos hecho, esa voz que escuché era del Espíritu. No hay ningún error. Y yo hice caso o no hice caso. Unos lo dirán de una forma, otros lo dirán de otra, pero eso es real. Eso no es una ficción, hermanos. El Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros y nosotros tenemos una comunión con Él. Y si tenemos esa comunión, comunión no significa otra cosa que comunicación. Porque si no, tendríamos un Dios muerto en nuestro interior. Como muchos que tienen un Dios crucificado y cuando llegas a sus templos, allí está. Nunca se bajó, todavía está en la cruz, pero el nuestro está en nuestros corazones. Está vivo, nos habla y nosotros lo entendemos. Como Pedro le pasó aquí. No hace falta que le explicara a nadie si fue la voz del Espíritu, él sabía lo que tenía que hacer y así lo hizo y se convirtió toda una familia, la familia de Cornelio. Porque él obedeció al Espíritu Santo. Y como hemos dicho muchas veces, a veces el Espíritu te lleva por una calle, te lleva por un lugar, te lleva por otro. Tú no sabes por qué, pero tienes que hacerlo. Luego verás el resultado. Tú puedes decir, me ha hablado Dios, otro no lo dirá así, dirá, es que el Espíritu me llevó o lo que sea, pero es lo mismo en diferentes lenguajes. Así que hemos dicho que el Espíritu nos controla nuestros movimientos y nos lleva, y esto es muy importante para todos, ser guiados por el Espíritu Santo significa que vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios no es cualquiera. Es buena, es agradable y es perfecta. No tiene desperdicios. Nada malo te va a ocurrir en esa voluntad. Vamos a leerlo en Romanos 12:2. Como dice lo que es la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. No te conformes con lo que ves, no te conformes con tu trabajo, no te conformes, sino ser transformados. ¿Qué hemos dicho antes? Transformados a la imagen de Cristo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuestra mente tiene que ser transformada para que comprobéis, no para que sepáis, sino para que tú compruebes que digas, uy, estoy en la perfecta voluntad de Dios. Yo puedo decir, soy un bendito de Jehová. No tengo trabajo, no tengo dinero, quizás no tengo tantas cosas como tienen otros, pero yo soy un bendito de Jehová, porque estoy en su perfecta voluntad, porque el gozo, la paz, el amor están en mí y porque mis frutos reflejan el fruto del Espíritu Santo. Y sobre eso el dinero no sirve para nada. Y sobre eso las posesiones no sirven para nada. Ni las amistades, ni nada. Lo que sirve es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. El tercer beneficio, vamos a leer el versículo 15 y 16. Estamos hablando de los beneficios de vivir en el Espíritu. Imagínense las cosas buenas que yo le estoy diciendo hoy, para decir, voy a seguir la carne. No, yo voy a seguir el Espíritu, porque todo lo que me dice el pastor, anda, aquí salgo de una para meterme en una mejor. Y esta es mejor que las otras todavía. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor como estábamos antes, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba, es como si dijéramos, ay, papito mío, ay, mi padre querido, ay, como si fuera, es un
es un lenguaje de amistad, de cariño entre un padre y un hijo. No de un Dios lejano, no de un Dios que está tan lejos que tú tienes que mirar los rayos como cruzan el cielo y si hay un torbellino, sino que es alguien tan cercano que tú le puedes decir, ay, mi Padre querido, cuánto te amo, cuánto te quiero, gracias. Como decíamos antes en la adoración, el Padre querido nuestro busca adoradores y nosotros somos esos adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. Así que dice la palabra de Dios que hemos recibido el Abba Padre. Y el versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que ser adoptados por Dios como sus hijos. ¿Por qué? Porque una cosa es ser una criatura creada por Dios, como lo éramos antes, como creó Dios a todo el ser humano, una criatura, y otra cosa es ser un hijo de Dios. Hay una diferencia. No todos son hijos de Dios, todos hemos sido criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que vivir según el Espíritu. Para ser hijo de Dios tienes que tener el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, lo siento mucho, búscalo, porque todavía no eres un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo la ley del Espíritu. En el Antiguo Testamento, antes que llegara la ley del Espíritu, acercarse a Dios les daba temor. No podían acercarse libremente a Dios. Tenía que haber un sacerdocio, tenía que haber una serie de ritos, tenía que haber ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado, como si dijéramos esta franja roja, es lo que separaba al ser humano de Dios. Y había un temor, porque aquel que se acercaba en pecado a la presencia de Dios, ¿qué le pasaba, José? Se moría. Pero se moría literalmente. Y si alguien entraba a sacarlo, también se moría. Así que tenían que cogerlo y les pusieron una cuerda en los pies para los que estaban en la presencia de Dios, porque si se morían, al menos los tiraban y se moría él solo y no el resto. Imagínense, ese es el temor que nos hable allí, pero nosotros no hemos recibido ese espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, el espíritu de saber que somos hijos de Dios. Podemos hablarle como nuestro amado Padre, en el significado, en el motivo de ser adoptados como hijos. Vamos a ver 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre. Nosotros podíamos traducirlo papá. Y seré por vosotros como papá, como vuestro Padre querido. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esos es los beneficios de la ley del Espíritu, hermanos. ¿No es mejor esto que lo de antes? Aún es mucho mejor. Familia de Dios. Somos adoptados como familia de Dios. Y Él no te adopta como aquel que adopta a un niño y un día se entera que no son sus padres. No, no. Él te adopta y te hace su hijo. Y una vez eres su hijo, ya no cambia esa condición. Ahora, otra cosa es que tú quieras continuar siendo su hijo. Eso ya es una elección de cada uno, delante de la posición. Pero su espíritu que tenemos en nosotros, en los momentos duros, en los momentos que lo necesitamos, en los momentos de la prueba, nos dice que tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Y cómo sé que soy un hijo de Dios? Pues en su espíritu nos lo dejó escrito en Juan 1:12. A los que le recibieron, les dio la potestad, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, a Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es inamovible. Esto es una ley, como la ley
de la muerte y el pecado. Esto es inamovible. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Ahora mantente en esa línea de hijo de Dios. Eso es otra predicación y eso es otro cantar, diríamos así. Hoy estamos en la ley del Espíritu. Y el cuarto punto es que los beneficios de Dios no se paran solo en que eres un hijo de Dios, aún hay más, sino que eres heredero y coheredero de todas las maravillas que tiene Dios para ti. Vamos a leerlo en el versículo 17. Romanos 8:17. Lo hemos leído todo así seguido, pero ahora desglosándolo, vemos la cantidad de beneficios que el Espíritu tiene para nosotros. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos está situando, hermanos, fijaros bien, yo no sé de dónde vienes tú, pero cada uno venimos de un lugar bastante feo y bastante malo. Pero ahora Dios te ha puesto en un lugar que te dice, tú estás al lado de Cristo como heredero. Eso es maravilloso. Coherederos con Cristo. Y entonces dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer en todos los sentidos. ¿Que acaso luchar con el teléfono y su tentación no es un padecimiento? A veces tendríamos que dejarlo sin cobertura, como dice el hermano José, para que no nos haga tentar. Pero sufrir contra nuestra carne, las voluntades de nuestra carne, quiero orar y la carne, y yo quiero pizza. Y quiero ayunar y la carne te dice, pues ahora yo quiero ver Netflix y acompañado con un café, y así los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Y eso es una lucha, y la lucha lleva a sufrimiento, aunque ese sufrimiento es leve. Aquí también nos está hablando de sufrimientos por el padecimiento de Cristo, como muchos hermanos nuestros que, como hemos dicho, no se pueden reunir libremente. Hay que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para encontrarse con otro hermano, estudiarse la Biblia, porque no la tienen, se la tienen que aprender de memoria. Una hojita de una Biblia me la tengo que aprender, porque cuando la pasaré ya no la volveré a tener. Así está pasando en muchos lugares, y este es el sufrimiento también que nos está hablando allí. Pero gracias a Dios, demos gracias a Dios, nosotros tenemos libertad. Ahora, utilicemos esa libertad para hacer lo que nos toca. No para el libertinaje. Tengo libertad, pues no voy a la iglesia. Mira, ya iré cuando quiera. No, tengo libertad y la libertad la utilizo para hacer lo correcto delante de Dios. Así que herederos de Dios, primeramente significa que todas las bendiciones que tiene Dios, nosotros las vamos a recibir. Efesios 1:3, vamos a leerlo rapidito. Bienaventurado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado, nos bendijo, no es que lo va a hacer en un futuro, no, es que ya las bendiciones están ahí. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares con Cristo Jesús. Vamos a ver el Salmo 119, 111, ser heredero de sus testimonios. No todo el mundo es heredero del testimonio de Dios. Moisés aprendió bien esta lección y Moisés daba gracias a Dios porque los libró de Egipto, porque les abrió el Mar Rojo. Estos eran los testimonios de Dios, y él, 119, 111. Y esto lo tenía él como un beneficio, como una heredad. Yo puedo utilizar el testimonio de mi Dios, y tú puedes utilizar el testimonio de tu Dios con los demás. Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado, Dios me ha hecho nuevo, Dios me ha sanado, Dios me ha curado, Dios me ha sacado de un lugar de sufrimiento, Dios ha hecho esto conmigo. Esos son nuestra herencia. Tenemos la potestad de utilizarlo y Dios se gloría con esas cosas. Porque heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Pero no solo eso, un día heredaremos una tierra.
Vamos a ver lo que nos dice Romanos 4:13. Un día heredaremos una tierra. Porque esto es una promesa que Dios ha dado a sus hijos, los que viven según el Espíritu. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Promesa de heredar el mundo. ¿Pero qué mundo? Apocalipsis 5:10 nos va a decir qué mundo es. No este. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta es nuestra herencia, hermano. Tú no eres un derrotado, hermana. Tú no estás derrotada por el diablo. Tú vas a gobernar mientras él estará en un lugar de sufrimiento, porque lo hace el Espíritu. No es por tus bienes, no es por tus fuerzas, es por la fuerza del Espíritu, por el poder del Espíritu. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 13, lo que le va a pasar a esta tierra que estamos ahora pisando, recibiendo el galardón de su injusticia. Segunda de Pedro 2:13, muy bien. ¿Y que tienen por delicia el gozarse? No. Segunda de Pedro 2:13. A ver si será 2:3, perdón. Lo siento, Saben que siempre me equivoco en un versículo. Es para ponerlos a prueba. No. Yo te lo digo enseguida. Perdona, es 3:13, era 3:12 y 3:13. Perdonar. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y el otro? Bueno, era el 12. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta tierra va a desaparecer, pero nosotros vamos a heredar una nueva. Cielos nuevos y nueva tierra. Bueno, así rapidito. Nuestros cuerpos serán vivificados, beneficio. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, beneficio. Ser adoptados y ser llamados hijos de Dios, gran beneficio. Herederos de algo que no nos toca, pero Él no lo da, porque es nuestro Padre, súper beneficio. ¿Y ahora? ¿Cuál puede ser más grande que ser herederos de esto? Pues es el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 de Romanos, donde nos dice que tenemos la esperanza de la gloria venidera. Y esperanza, no cualquier esperanza, sino a ver si ocurre, sino la esperanza de que va a ocurrir. De que eso que se nos ha prometido, ahí está y va a ocurrir. Pues tengo por ciento que las aflicciones, hemos dicho, el versículo 18, muy bien, que las aflicciones de tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ves cómo lo escribe Pablo? Dice que no son comparables con la gloria, no dice que a lo mejor llegará, no dice que el Señor le dijo que es posible que en un juego de azar esto ocurra. Él está diciendo que esa gloria venidera se manifestará en nosotros, sí o sí. Sí o sí, no solo reinaremos en una tierra que nos toca porque Dios la prepara para nosotros, sino que estaremos con la gloria de Él. Con una esperanza estamos viviendo de que todo lo que nos espera es mejor de lo que estamos viviendo ahora. Que sigamos la carrera, que andemos con alegría, que no tengamos miedo a las pruebas, que no tengamos miedo a las tentaciones, que el que está con nosotros es más poderoso que todo lo que está en contra tuya.
y que es todo lo que Él ha prometido para ti se va a cumplir. Porque su palabra es sí y es amén. Mirad lo que dice. Ustedes saben lo que es un ancla, ¿no? De un barco. Vamos, mientras va buscando ella, Hebreos 6, 18, 19. Un ancla es aquello que echan los barcos, que se toma en una roca en el fondo del mar y el barco es inamovible, pase lo que pase. Ya puede venir una tormenta, ya puede venir un huracán, aquel barco, si está bien anclado, aquel barco no se puede mover. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza tenemos nosotros puesta delante? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí está hablando del velo, del templo, etcétera. Pero lo que dice es que nosotros tenemos un ancla en nuestra alma que está anclada en el espíritu y que las circunstancias exteriores no nos tienen que afectar. Un día mi familia sufrió una pérdida muy grande. Es la primera vez en mi vida que yo tengo una pérdida tan grande. No hace muchos años, pero la fortaleza del Señor es nuestra ancla. Si nuestra ancla hubiera sido mi padre, pues nos hubiéramos derrumbado, nos hubiéramos decaído, porque hasta ahí hemos llegado. Pero nuestra ancla está en el Señor. Su fortaleza es el Señor y nosotros continuamos adelante, esperando que un día lo veremos cara a cara. Amén. Esos son versículos que les sirven a ustedes de fortaleza en medio de las dificultades. Si estás en el Espíritu, si estás en Cristo Jesús, nada puede tocarte. Nada puede cambiarte. Y me refiero en las circunstancias negativas. No tendrían por qué. Porque nosotros tenemos al Espíritu a nuestro favor. Y eso es mucho más de lo que nadie te pueda ofrecer en este mundo o en el otro. Muchísimo más. Pero esa esperanza que tenemos, también la tenemos en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿O ustedes no esperan a Jesús? Ah, claro que lo esperamos. Tito 2:13. Ya acabamos, hermanos, Nos quedan solo, aquí tengo 7, 8 hojas, que en un momento las pasamos. Guardando la esperanza, bienaventuranza y la manifestación gloriosa. Es que, ¿ustedes escuchan las palabras con que escribía el apóstol Pablo? Escuchen bien, guardando la esperanza bienaventurada. O sea, no una esperanza, no, la bienaventurada, 3 veces felices. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué le puedes añadir a esto? ¿Le puedes añadir algo más? Es que todos son cosas buenas. Es que todos son cosas buenas para los que están en el Espíritu. Amén. Y el versículo 23 de Romanos 8 también nos va a dar otra cosa que vamos a tener de beneficio en la esperanza, que es nuestra adopción y redención de nuestro cuerpo de pecado. Aquí está hablando concretamente de nuestra carne. Y no solo ella, hablando de la naturaleza que gime. ¿Os acordáis que lo ha leído el hermano? La naturaleza gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya somos redimidos en espíritu, ya somos adoptados en espíritu, pero también queremos nuestro cuerpo. Yo quiero estar entero en el otro lugar. Yo no quiero estar a medias. Yo no quiero ser un fantasma que está cubierto con una sábana blanca y andar por ahí. Yo quiero tener mi cuerpo, y es lo que nos está prometiendo, un cuerpo nuevo. Esto no hay nadie que te lo pueda prometer. Unos te dirán, en esta tierra, a lo mejor los hindús te dirán, bueno, tú renacerás, o como no sé cómo dicen, reencarnarás, tú eras un hombre y luego reencarnarás en una cucaracha. No sé qué tipo de reencarnaciones son estas, pensaba que iba a la mejor, pero estos van siempre a peor. De una cucaracha pasan a una rata, y de una rata a un mono, y así van estas reencarnaciones. Pero no entiendo yo esas cosas.
Pero Cristo no te dice reencarnaciones. Cristo te dice, resucitaré tu cuerpo y lo haré con gloria. Y entonces la redención y la adopción como hijo de Dios será completa. Cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que nos dice Proverbios 14:32. ¿Qué les pasa a los justos? ¿Qué esperanza tienen los justos? Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene. Pero esto, yo tengo una esperanza el día que me muero. Yo pensaba que cuando me moría se acababa todo. No, no, no. Cuando te mueres empieza todo. Nosotros somos los seguidores de la vida, no los seguidores de la muerte. Nosotros celebramos la vida, no vamos a celebrar Halloween, que es la muerte, a celebrar la vida y la vida que Jesucristo nos ha dado. ¿Amén? Bueno, hermanos, ¿qué habrá mejor que la esperanza? ¿Hay algo mejor? Nos queda uno, ¿eh? Hemos dicho 5, perdón. Nos quedan 2 todavía. ¿Qué habrá mejor que la esperanza? Vamos a leer el versículo 26, la primera parte. ¿Habrá algo mejor que la esperanza? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Hay algo mejor que alguien te ayude cuando tú no puedes? Por mucha esperanza que tú tengas. No, aquí te están hablando de un brazo amigo. Aquí te están hablando de alguien que actúa a tu favor. Y más cuando tú no puedes. Porque si dices, es que yo he podido, pues bueno, has podido. Pero ¿y cuando no puedes? Y entonces viene el Espíritu Santo y te da sus fuerzas. Ser nuestra ayuda en la debilidad. ¿Has visto cuántas cosas buenas? No hemos dejado nada malo, ¿eh? Todos son cosas buenas, todos son beneficios, hermanos. Todos son beneficios para los que andan en el Espíritu. Todos son beneficios. Primero, ayuda en las tentaciones, que es lo más difícil cuando vienen las tentaciones. ¿Ustedes se acuerdan de aquella oración que un día dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación? ¿Por qué? Porque la tentación va a venir. Eso puede estar seguro, ¿eh? Y quien no se lo crea está engañado. Pero tú, Dani, cuando vayas a trabajar esta noche tendrás una tentación. No soy adivino ni profeta, es que lo dice la Biblia. Y eso te va a ocurrir. Las tentaciones vienen a diario, de 1000 maneras. En ira, en hablar mal, en un mal pensamiento, en incluso un mal acto. De 1000 maneras llegan las tentaciones. Y normalmente, hermanos, que esto quiero que lo entiendan, vienen envueltas en papel de regalo, como bonitas. ¿Se acuerdan de doña Eva, costilla dura de roer? Que vio el arbolito y aquel higo para ella iba envuelto en papel de regalo. Uy, qué cosa más buena. Uy. Y la serpiente le dice, sí, come. Ya verás tú, uy, qué rico que está. Y ella, y seremos como dioses, ¿eh? Adán, ven. Que la serpiente dice que seremos como dioses. Y no les bastó. No les bastó estar en la perfecta voluntad de Dios, sino que querían más todavía, querían ellos ser dioses, y sí que fueron dioses de la muerte, porque a través de ellos nos entró toda la muerte. Luego supongo que se arrepintieron, y por lo que nos explica a través de su hijo Abel y de su hijo Seth, pues sí que se arrepintieron, porque alguien les tenía que hablar, les tenía que predicar de ese Dios maravilloso, y eso fueron Adán y Eva. Pero el sufrimiento no se lo quitó a nadie. Adán vivía en una hamaca entre un árbol y otro. Ahora quiero comer esto, ahora quiero comer lo otro. Y cuando empezó el pecado, dijo Dios, ahora con sudor vas a tener que comer. Ya no es lo mismo. Las cosas ya no vienen gratis, ahora vienen con sudor. Así que Él nos ayuda en las tentaciones, y en esas tentaciones que van a venir, tenemos que pedirle a diario que nos libre de ellas. Y segunda de Corintios 12:10, para fortalecernos. Hermanos, nos quedan 3 minutos, ya acabamos. Que yo sé que
Llevamos mucho rato, pero ya acabamos, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil... ¿Cómo puede ser? Que yo cuando soy débil soy fuerte, porque el Espíritu obra en mí. Porque entonces el Espíritu me da la victoria. No hay cosa más maravillosa, hermanos. Y luego, volvemos otra vez al versículo 26 de Romanos. Él es nuestra ayuda en nuestras oraciones. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Muchas veces nosotros oramos y pedimos cosas a Dios que Dios no nos las puede dar, porque sabe que son contraproducentes para nosotros. No todo el mundo es rico. Y hablo de los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las riquezas no todo el mundo las puede soportar. Y a lo mejor si Dios te diera un poco más de riquezas de lo que tú tienes, te envanecerías y te perderías. Dios prefiere que estés como estás. Dios le da a cada uno según puede soportar, según puede llevar. A veces dices, el Señor es injusto. No, el Señor no es injusto. El Señor cuida mucho de nosotros y nos cuida para que no caigamos en todas esas tentaciones y esas maldades. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos lo que nos conviene. Muchas veces no sabemos pedir. Y entonces el Espíritu mismo intercede por nosotros. Mira lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Cuántas veces hemos pedido y hemos pedido y hemos pedido? Y aún como la viuda pesada con el juez, pedimos y pedimos, pero no lo recibimos porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y no es que pidamos dinero, ni coches, ni casas, es que a veces lo que pedimos no está en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, no lo recibimos. ¿Y sabéis cuál es la mejor cualidad de estar en la ley del Espíritu? ¿Ustedes lo saben? Que el Espíritu mismo intercede por cada uno de nosotros. No hay nada mejor, hermanos. El Espíritu mismo intercede, el Espíritu mismo se pone en tu posición, el Espíritu mismo se pone dentro de ti, de tus circunstancias y de todo lo tuyo, y entonces le dice al Padre, Padre, se ha equivocado, pero yo te voy a decir lo correcto. Este hermanito lo que necesita es una mujer que lo lleve recto. Uy, 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 pero es lo que necesita. Este hermanito lo que necesita es quedarse al paro, que tiene demasiadas cosas en su trabajo. Quítale el trabajito, Dios, que ahí tiene muchas tentaciones. Mejor que esté al paro y al lado de su mujer. Hambre no va a sufrir, porque Dios nos ha prometido su provisión. Pero el Espíritu sí que sabe lo que necesitamos. A veces no nos gusta, ¿eh? Eso no quiere decir que nos tiene que gustar, pero Él sí que sabe. Y Él intercede al Padre, y el Padre hace lo que el Espíritu le dice. No hay nada mejor ya. Porque somos hijos, porque tenemos el Espíritu, porque somos herederos, coherederos de todo aquello que vendrá, pero ya ahora, en esta carne, en estos momentos, ya lo que vendrá, vendrá, ya lo sé, pero ya ahora. Versículo 27, versículo 26b, lo acabamos de leer, y el versículo 27 de Romanos capítulo 8, el último, mas el que escudriña los corazones, este es Dios, el que escudriña los corazones es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo que está en ti. Él sabe cuál es la intención, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahí lo tenemos, al Espíritu Santo intercediendo por ti. No eres una triste palomita, no eres un triste pajarito que ha llegado aquí, eres un hijo de Dios. Y Dios cuida mucho de ti. Y si Dios dio a su Hijo a morir en una cruz por ti, ¿tú crees que para Él
que su Espíritu interceda para Él la gloria. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que tú has puesto en nuestras bocas, Señor. Te damos gracias por esa fortaleza, por esas promesas, por esas bendiciones que nos traes tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que han podido venir, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor, protégelos y llévalos en bien a su casa, Señor. Que cada uno, Señor, lleve ese fuego del Espíritu allí donde vayan, Señor, y que tu Espíritu los cuide y los guarde, Señor. No los dejes caer en las tentaciones que van a venir, Padre. Y Señor, gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo. Gracias porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.